Bueno, pasamos a resolver el ejercicio E del trabajo práctico número 6 de pórticos. Bueno, sería este el ejercicio a resolver. Bueno, como verán, está constituido por dos chapas. Esta sería una. Acá hay una articulación y esta sería la otra chapa. Está sometida a 3 cargas concentradas, este momento y esta carga repartida que tiene forma de trapecio, trapezoidal. Bueno, entonces, dos apoyos, como son dos chapas, dos apoyos dobles. Entonces, comenzamos hallando las reacciones. Para hallar las reacciones, como tenemos 4 incógnitas, necesitamos 4 ecuaciones. Las 3 que habitualmente se usan, que sería una sumatoria de fx, de FI y de momento del total de las fuerzas con respecto, por ejemplo, al apoyo A. Y la cuarta ecuación, yo la tomé, ¿no es cierto?, sumatoria de momentos con respecto a la articulación de lo que está a la derecha de la articulación. Entonces, me quedaría planteado el siguiente sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones que resolviéndolo me queda que RAX es igual a 13,4, resultado positivo, por lo tanto se mantiene el sentido planteado. RBX me da un resultado negativo, entonces tengo que cambiar el sentido planteado. RAI 5,9 mantiene el sentido y RBI 3,7 toneladas. Sería el diagrama de cuerpo libre que me queda. A ver, para que me entre todo el dibujito. Bueno, les comento ahora cómo se trabaja con la carga en forma de trapecio. Es decir, el valor de la resultante es proporcional al área, ¿no es cierto?, al área de la forma que toma la carga, que en este caso, repito, es un trapecio. Entonces, el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces, yo tengo que la base mayor sería el valor de estas 2 toneladas por metro, la menor es 1,6 toneladas por metro, entonces esto más esto, por la altura que sería la longitud sobre la que actúa es 2 metros dividido 2. Entonces, reemplazando, ¿no es cierto?, me quedaría esto. Este 2 se simplifica y me queda 3,6 toneladas la resultante. El otro problema que tengo es dónde está ubicado. Bueno, nosotros sabemos, ustedes saben que pasa por el baricentro del trapecio. Entonces, nosotros podemos hallar el valor del baricentro del trapecio, de este trapecio. Lo situamos con respecto a 2 ejes coordenados cartesianos. Necesitamos solamente
la distancia en X. ¿A qué distancia de uno de los extremos, distancia horizontal, pasa la resultante? ¿Qué hago? Descompongo el trapecio en un triángulo y en un rectángulo. Entonces, digo que el baricentro del trapecio es igual. El área del triángulo es decir, el trapecio, si tiene esta carga, ¿no es cierto?, y esta otra, si yo lo divido o lo considero como la suma de un rectángulo de un trapecio, el área del rectángulo sería 1,6 por 2 y el área del triángulo sería 0,4, es decir, si de acá hasta acá es 1,6, ¿no es cierto?, sería 0,4 base o por altura por la base que es 2 dividido 2. Entonces, el área del triángulo es 0,4 y el área del rectángulo es 3,2. Entonces, para hallar el baricentro del trapecio, tomo momento con respecto al eje Y, que sería 0,4 por esta distancia, que sería 1/3 de toda esta base, que vale 2. 2 dividido 3 sería 0,666, entonces me quedaría 0,4 por 0,66 más el área del rectángulo, que es 3,2 por 1, porque el baricentro del rectángulo está a 1 metro de acá, del eje Y, dividido el área total, que sería el área del trapecio, 3,6. Entonces me queda que el XG es 0,963. Entonces, la resultante, ¿no es cierto?, de esta carga pasa a 0,96 del borde o del apoyo B. Bien, entonces ya tengo perfectamente definido y con este valor tomo para hallar la resultante, ¿no es cierto? Cuando digo la sumatoria de las FI es RAI más RBI menos 9,6. Y para hallar el momento con respecto al apoyo A, voy a necesitar esa distancia, porque sería 7,96 por el valor de la resultante. Bien, entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, bueno, eso sería la forma en que yo puedo llegar a formar este sistema de ecuaciones que, resolviéndolo, me permite hallar el valor de las reacciones. Bien, una vez que tengo las reacciones, vamos a comenzar a trazar los análisis de nudo. Es decir, el nudo C, que sería estaría formado de esta manera. Entonces, ¿qué concurre al nudo C? De la parte superior tengo esta carga y el momento, que sería 10 por 1 metro. Entonces, 10 tonelámetros negativos. Y esta carga. Después, del lado izquierdo, ¿qué concurren? Las reacciones, el valor de las reacciones y la suma de momento con respecto a C, que como está articulado,
si yo hago el cálculo de los momentos con respecto a C de lo que está a la izquierda de la articulación, me da 0. Entonces solamente esto viene de la izquierda, es decir, de esta parte del pórtico. Después, de la parte derecha, ¿qué es lo que concurre? Es la sumatoria de todo esto que viene. Entonces, ¿qué tengo? Fuerzas verticales sería la suma de esta que se la adjudiqué a la chapa, está aplicada ahí, entonces se la adjudiqué a la segunda chapa. La sumatoria de las fuerzas verticales es 5 toneladas más 1 tonelada, sería menos 5 menos 1 más 3,7 menos 3,6. Eso me queda 5,9 hacia abajo. Las fuerzas horizontales, la única que tengo es la reacción que viene. Y después la sumatoria de momentos sería los momentos de todas estas fuerzas con respecto a C, que me queda 10 tonelámetros positivos. Entonces esto es el nudo C. Este es el nudo C. Después, ¿qué otro nudo tengo? Y acá, donde está el apoyo B, tendría esta forma el nudo. Entonces tengo que hacer, ¿no es cierto?, todo lo que concurre. Es decir, de la parte superior del nudo yo tengo que considerar, ¿no es cierto?, todo lo que viene de acá. Es decir, de esta parte de la segunda chapa y de la primera chapa. Es decir, después de lo que viene de la derecha es esto. Acá marqué las reacciones, las componentes de la reacción en B, y después esto sería lo que viene de la izquierda, es decir, esta tonelada y el momento que produce con respecto a B. Entonces, de la izquierda es esta tonelada y el momento que produce. De la derecha, la resultante de la carga trapezoidal y el momento que produce. Y después estos valores serían la sumatoria de las fuerzas verticales, la sumatoria de las fuerzas verticales, que es 5,9 menos 5, que sería 0,9 para arriba. Después la sumatoria de las fuerzas horizontales, que es 13,4 hacia la derecha, sentido hacia la derecha, menos 10 sentido hacia la izquierda. Entonces, ¿qué me queda? 3,4 hacia la derecha. Ahí. Entonces, eso sería, y la sumatoria de momentos con respecto a B de lo que viene de la parte de arriba es 0, me queda 0. Entonces este sería el nudo B. Bien, entonces vamos a comenzar a trazar los diagramas de esfuerzos característicos. Vamos a empezar por el momento flector, porque vamos a tener que hacer 2 videos de esto. Bien, para el trazado de diagrama de momento flector, comienzo recorriendo, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.
la fibra de referencia estaría situada debajo de este tramo. Entonces, ¿qué tengo en A? Este momento, un momento negativo de 0,5 tonelámetros. Entonces lo tengo que marcar en escala de momento 0,5 tonelámetros. ¿Y de qué lado lo dibujo? Del lado opuesto a la fibra de referencia. Después, el momento en la articulación C es 0. Entonces, acá vale 0,5, acá vale 0. ¿Cómo varía el diagrama? Varía linealmente, de esta manera. Y el rayado se lo tengo que hacer así, con líneas perpendiculares al tramo que estoy analizando. Bien. Después, voy a trazar el diagrama de momentos en esta parte. Entonces, la fibra de referencia va a estar acá. Entonces, ¿qué tengo? ¿Con qué valor parto? ¿Con 0? 0 es el momento que viene de la izquierda, pero yo acá, es decir, en ese nudo C, yo lo que tengo, ¿no es cierto?, que viene de abajo hacia arriba, yo tengo estos 10 tonelámetros. Estos 10 tonelámetros que es lo que me produce todas las fuerzas que vienen de la derecha. Entonces yo voy a trazar en esta parte el diagrama de momentos flectores. Entonces, en la base, es decir, en C, sería de esta parte de la chapa. La que está articulada es la chapa de la derecha, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo la articulación y la segunda chapa está así. Esta es la que está articulada. Entonces, yo voy a trazar el momento de abajo hacia arriba. Entonces, veo y yo estaría situado mirando hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que viene de la izquierda? Y serían los 10 tonelámetros que me producen todas estas fuerzas. ¿No es cierto? Entonces, 10 tonelámetros positivos sería. Entonces, ¿cómo lo marco? Lo marco en escala de momentos, ¿no es cierto? Perpendicular a este tramo, marco ¿de qué lado? Del lado de la fibra de referencia, porque si son 10 positivos sería el momento así, ese sería el sentido de giro que tiene, entonces lo trazo del lado de la fibra de referencia y en escala de momentos. Después, el momento en el extremo, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿cómo varía? Acá vale 10, acá vale 0, varía linealmente. Y en este tramo se trazan, ¿no es cierto?, con rectas perpendiculares al tramo analizado. Y el momento es positivo en ese tramo. Bien. Después, ¿cómo sigo? Sigo con el trazado de diagrama en esta parte de acá. Bien, la fibra de referencia estaría acá y entonces tengo que analizar lo que viene de la izquierda. Entonces, ¿qué viene de la izquierda? Y el momento, ¿no es cierto? Ese, que sería que lo rebato, ¿no es cierto? Rebato el valor y esto sería perpendicular al tramo que estoy analizando. Y me quedaría, ¿no es cierto?, ese momento marcado ahí es este. Es decir, yo voy recorriendo el pórtico en este sentido
¿Y qué es lo que viene de la izquierda? Este momento. Porque la suma de los momentos que vienen de acá me da 0 por esta articulación. Entonces solamente tengo este momento, que es un momento, ¿no es cierto?, con signo negativo. Entonces marco 10 tonelámetros en escala de momento y veo cuánto vale el momento acá, en el extremo de ese tramo que estoy analizando. En el otro extremo, porque como no me aparece ninguna fuerza, nada nuevo, ¿no es cierto?, tomo en el extremo opuesto. Entonces, yo al analizar este nudo veo que en esta parte de acá, que sería el extremo que tengo que saber cuánto vale el momento, si hago la sumatoria de los momentos con respecto a B de lo que viene de este lado, me da 0 el momento. Entonces, yo tengo acá que vale 10 tonelámetros y acá vale 0. Entonces marco, varía linealmente el momento y me quedaría así. Negativo y lo rayo perpendicular al tramo que estoy analizando. Así. Entonces tengo acá negativo, 0,5. 0,5 acá, en la articulación 0. Después tengo, en este tramo de acá, tengo estos 10 tonelámetros y en este extremo 0. 10 tonelámetros positivos. Después, acá, que tengo los 10 tonelámetros que producía la fuerza que estaba actuando en este extremo. Y acá vale 0 el momento. Entonces, hasta ahora tengo todos estos 3 diagramas dibujados sobre la estructura. Ahora, ¿cómo sigo? Tengo que analizar el diagrama de momentos en esta parte. Entonces, recorro de izquierda a derecha y la fibra de referencia estaría situada acá. Entonces, acá vale 0 el momento y tengo que considerar solamente de esta parte de acá. Y en B, ¿no es cierto?, sería 1 tonelada por 3,5 metros, sería un momento negativo de 3,5 tonelámetros. ¿De qué lado lo dibujo un momento negativo? Del lado que está del otro lado de la fibra de referencia, es decir, del lado de arriba. Entonces marco 3,5. Acá vale 0 y el diagrama varía en forma lineal. Después, cuando llego acá, se produce, ¿no es cierto?, es decir, sería este nudo. Entonces, acá va a comenzar a actuar. Es decir, yo sigo recorriendo para este lado, para la derecha, entonces me van a producir momento todo lo que viene de la izquierda y de arriba. Bien, entonces todo eso se va sumando. Ahora, ¿qué pasa? El momento que de arriba no viene momento, porque recordemos que si hago la sumatoria me da 0. Entonces solamente es lo que viene de la izquierda que me va a hacer variar y la reacción, ¿no es cierto?, me va a hacer variar el momento. Bien, entonces,
cómo se traza el diagrama. Acá el momento vale 3,5 y si hago la sumatoria de todo lo que viene del otro lado con respecto a este punto, me da 0. Ahora, 3,5 acá, 0 acá. ¿De qué manera varía el diagrama? Porque la carga que tengo ahí tiene forma de trapecio. Entonces, si la carga varía linealmente, el esfuerzo de corte es una curva de segundo grado y el momento flector es una curva de tercer grado. Entonces, ¿cómo trazo esa curva? Yo voy a hacer un diagrama auxiliar. Supongamos que este es el tramo sobre el cual actúa la carga trapezoidal. La resultante, ¿no es cierto?, de la carga trapezoidal, si esto vale 2 metros, habíamos dicho que la resultante pasaba a 0,96 de este extremo, es decir, por acá pasaría la resultante. Entonces, para trazar la curva de este segundo grado tengo esta recta auxiliar que me une los dos valores extremos. Entonces, tomo momento, es decir, para trazar las tangentes extremas de la curva que representa al diagrama de momento flector, se hace lo siguiente. La resultante es 3,6, tomo el momento con respecto a este extremo, que sería 0,96, que es el valor de la resultante, por 3,6, que es el valor de la resultante, por 0,96, que es esta distancia. Ese valor del momento me queda 3,45. Entonces, a partir de este valor extremo, ¿no es cierto?, y en el sentido de las cargas, es decir, en este caso hacia abajo, marco en escala de momento eso 3,45, es decir, muy cerquita del valor extremo, es decir, me quedaría acá 3,45. Desde acá hasta acá es 3,5. Después, tomo momento de la resultante con respecto a este otro extremo, que me queda 3,6, que es la resultante, y esta distancia es 1,04. Es decir, si todo esto vale 2 metros y esto 0,96, 2 metros menos 0,96 es 1,04, que es esta distancia. Entonces, tomo el valor del momento, 3,6 por 1,04, y me queda este valor, 3,74. Entonces, a partir de este valor extremo, es decir, de 0, en el sentido de las cargas, marco en escala de momento ese valor, 3,74. ¿Qué hago? A continuación, uno este punto con este otro, que me indica los 3,74 del momento de la resultante con respecto a este valor extremo. Y después uno este punto, que sería 0, con el valor 3,45 que he medido. Es decir, todo eso, vamos a borrar acá, es 3,5. Pero esto es 3,45. Después
todo esto es 3,74. Entonces uno este valor, con una recta, y uno este valor extremo con este otro. Estas dos rectas se tienen que cruzar en el punto por donde pasa la resultante. Es una forma de verificar que está correcto. Entonces, esta es una tangente extrema y esta es otra tangente de la curva que representa el diagrama de momento flector. Entonces, esa sería, ¿no es cierto?, la curva aproximada que me indica la variación del diagrama de momentos. Y recordemos, el diagrama de momento está entre la línea de referencia y la curva. Es decir, yendo al verdadero diagrama, esta sería la curva y el diagrama de momento sería este. Entonces, rayo perpendicular a la línea que estoy, a la recta o al tramo que estoy analizando, y el diagrama de momento me quedaría de esta manera. Bien, hasta acá con esto.